Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be. Tu se usa. Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Daniel Lara Faría. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por seguir con nosotros acá en nuestro canal, en Lara Farías Presenta. Gracias por suscribirse a nuestro canal y seguirnos ayudando a el crecimiento del mismo. Por supuesto, activando las notificaciones para estar al tanto de todos los contenidos que tenemos a disposición de ustedes todos los días. De lunes a viernes a las 8 de la noche estrenamos Fuera de Orden. Los sábados y los domingos lo estrenamos a las 12 del mediodía. Los viernes tenemos las pastillas de memoria. Los sábados tenemos en la que no te acuerdas. Y vienen otras cosas por allí para estar siempre al día con todo lo que podamos seguir haciendo, que lo hacemos gracias al apoyo que recibimos en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF, patreon.com/DelaraF, la mejor forma de ayudarnos a seguir creando contenidos para todos. Y por supuesto que seguimos. Y de seguir, tenemos que decir que hay una frase que, como les dije en la primera parte del programa, ha estado dando vueltas a mi cabeza todos estos días, desde el momento que conocí el tema de las declaraciones de este señor Rivera diciendo que Leopoldo López le debía la vida a Gorrín. O sea, esas fueron las palabras del tipo. Que él es testigo y que él fue el intermediario para que Gorrín, inclusive, que estaba manteniendo la vida de la señora Lilian Tintori en los Estados Unidos. Es lo que decía este señor. Y que además él fue el intermediario para que el gobierno soltara a Leopoldo a través de la presión o de los buenos oficios del señor Gorrín. Eso es lo que dice el señor Rivera. Y luego, no habíamos terminado de analizar eso cuando sale el asunto de la detención de Luis Butef, boliburgués, socio de los hijos de Cilia Flores, socio de el bolichico Convit, que anda arrastrando la cobija y ensuciando ese apellido, después de tanta gloria que ese apellido le dio a las ciencias del país, con el señor Betancourt y con el señor Gorrín. Lo que convierte entonces a Gorrín en el gran factotum, ¿no?, de la oposición falsaria y protibularia venezolana. Y yo me repetía la frase que siempre nos dice Alberto Franceschi en los lunes ácidos. No hay hueso sano. Pero conversando en el confesionario que pueden ver quienes están suscritos a nuestro plan full en Patreon, Alberto Franceschi me advertía de una cosa: sí, no hay hueso sano, pero entonces, ¿qué le planteamos a la gente? Entonces, ¿qué decirle a la gente? Que cerremos la puerta de la casa, nos olvidemos de esa casa, apaguemos la luz y nos vayamos y abandonemos esto. ¿Qué viene después de constatar, Alberto, de que no hay hueso sano en esa clase política falsaria y protibularia? ¿Qué hacemos ahora? Es la pregunta clave de todo lo que podamos imaginarnos como necesario decir. Porque lo que es absolutamente está absolutamente demostrado es que el llamado ultimatismo, es decir, las políticas absolutamente excluyentes, solo pueden sostenerse mediante una teoría y práctica revolucionaria. Con esto quiero decir, quien quiera de verdad borrar esta clase política y borrar todos estos personajes y sus trapisondas, tiene que plantearse seriamente una vía de golpe de Estado, de liquidación de este Estado, de insurrección civil, de cualquier fórmula que implique el corte quirúrgico de este Estado y de esta clase política. Eso es viable. Para hacerlo viable hay que tener una visión
digamos, de muy mediano y largo plazo, construir una organización de vanguardia que se haga de influencia de masa, establecer nexos con segmentos que puedan quedar todavía de las Fuerzas Armadas o construir grupos armados de nuevo tipo que respondan por la solución, digamos, necesaria, llegado el momento del desplazamiento físico de esa élite, pero mientras tanto hay que plantearse, ¿hay para qué hacerlo? ¿Y con qué material humano se hace eso? ¿Para constituir qué cosa? Porque yo no estoy abogando acá por una especie de reforma del régimen o de apaciguamientos varios que nos permitan establecer un calendario pacífico, etcétera. Yo siempre abogué por una solución de fuerza, pero fue derrotada. Los venezolanos no quieren esa solución de fuerza, o por lo menos le dieron la espalda a los que la proponían. Ajá. ¿Y en qué creyeron? En las trampas verbales, las trampas de tinglados políticos ideológicos de aquellos que se ofrecían como alternativa y terminaron siendo parte del régimen. Bueno, una vez más, lo que está planteado en este momento es una línea de ruptura con este régimen, de planteamiento a fondo de una ruptura militar, cívico-militar, insurreccional, o se trata de tolerar o ver con buenos ojos una línea de acuerdos, de negociaciones, etcétera. Yo no voy a aparecer aquí como el intransigente que sea incapaz de adaptarme a las necesidades de una situación que exige una negociación, porque lo importante no es que se sea o no partidario de una negociación, sino que es lo que se negocia. Porque si vas a negociar el país para entregárselo a nuevos vagabundos, ¿por qué no dejar entonces las cosas en los vagabundos ya conocidos y actuales? Yo lo que estoy en contra del fariseísmo, decirle al país que va a cambiar las cosas, o insultar a este gobierno, por ejemplo, y proponer un gobierno de estos insultadores de oficio, pero que sencillamente constituyen otra cara de la misma moneda, otra alternativa de los mismos intereses bastardos de segmentos que han vivido del latrocinio público, del latrocinio de los dineros públicos y de toda clase y que dan albergue a toda clase de sabandijas en la llamada clase política. Pero todo, entonces, tú sabes que esto, Alberto, te concedo la razón cuando tú hablas de que, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Pero ese, entonces, ¿qué hacemos ante la certeza de que no hay hueso sano? Que yo creo que esa frase tuya para definir esto es lo suficientemente granítica como para entenderla. Nos lleva también a otra cosa, que es cómo, y lo confieso yo mismo, cómo uno empieza a sentir que eso de que no hay hueso sano es verdad, completamente cierto, y que cualquier persona que esté haciendo política en el caso de Venezuela, en cualquier momento le vamos a descubrir dónde tiene el cable y dónde está enchufado. Y eso es sumamente grave. Y ese es el daño que esa oposición falsaria ha hecho. Porque entonces no le creen a Franceschi, por decir Franceschi, porque estás aquí, no le creen a Daniel Lara Fariña que pueda decir, bueno, porque ese debe estar enchufado, por alguien lo tiene enchufado. A Franceschi, no sé, alguien lo tiene enchufado. Y entonces, de ahí entonces empiezan a surgir toda una cantidad de especulaciones en contra de gente que es honesta, porque tú eres una persona honesta, porque yo soy una persona honesta, porque yo vivo de mi trabajo, porque yo vivo de mis actividades, porque a mí nadie me mantiene. Pero evidentemente cualquier ciudadano, luego de ver que los que decían ser la nueva forma de hacer política, ¿te acuerdas de esa campaña? La nueva forma de hacer política, de Primero Justicia y de Voluntad Popular, resultaron ser peores que los ladrones de los tiempos anteriores. Que cuando tú ves que de allí, de ese núcleo, salieron entonces unos bichos, los que llaman los alacranes, que resultaron ser como ellos, pero con más desfachatez. Y cuando ves que surgen unos que son supuestamente unos radicales, los muchachos de la salida, ¿no? Y entonces ahí metes a Leopoldo cuando se convierte, porque Leopoldo es como esa gente que se convierte de religión, ¿no? Entonces él era, entonces dejó de ser, entonces pasó a la radical y tal, y la salida y todo aquello.
Y entonces se junta con Ledesma, se junta con María Corina, y entonces empieza a pasar el tiempo. Entonces uno empieza a saber que entonces los vínculos del señor Leopoldo López con Gorrín y con otros delincuentes de la boliburguesía, se encuentra uno con entonces el tema de Ledesma y sus yernos, y te encuentras entonces ahorita a la expectativa de decir, ajá, y la señora María Corina no sabía con quién se estaba juntando. Pero si la señora María Corina no sabía a los delincuentes que tenía al lado, entonces la señora María Corina Machado tampoco sirve como líder, aunque ella sea muy honesta. Mira, si tienes a unos tipos al lado y no lo lograste filtrar, entonces ¿para dónde va todo esto? Entonces el ambiente queda, Alberto, enrarecido, porque uno termina diciendo, bueno, pero entonces no confiamos en nadie, ya está. Y es verdad lo que tú dices, uno queda entonces con el sentimiento, bueno, vamos a olvidarnos de esto, pana, o sea, no sé, vámonos para la playa, cada quien que vea, olvídate de ese país llamado Venezuela, porque lamentablemente se perdió. Yo no creo que eso deba ser la solución, yo no creo que eso deba ser así, pero también te confieso que no sé qué hacer. Bueno, muy bien, es un buen punto de partida, porque los sabios que hasta ahora, incluyéndonos, que han tenido siempre la cosa clara y no la tenían claro un carajo, bueno, sería bueno un relativo silencio de todas sus propuestas y soluciones anteriores para ver, chicos, si partiendo de hoja cero podemos entendernos sobre las nuevas bases. A ver, yo propongo unas nuevas bases de discusión. La nueva base de discusión es que esa clase política de estos 20 años es inservible desde el momento mismo en que convivió y mamó del Estado chavista hasta convertirse en un apéndice conveniente de sus soluciones de recambio, pero internos de ella. Había que pensar, lo que no voy a estar de acuerdo contigo, Luis, seguramente tú vas a estar de acuerdo con que yo no esté de acuerdo, es en que no haya manera de conseguir ninguno venezolano distinto a esta plaga. Porque sí los hay, Daniel. Yo no creo que no sea posible. Yo no creo que no sea posible. Es difícil, muy difícil. Lo que yo te digo es que, y estoy hablando aquí como ciudadano, es que cuando yo veía a un tipo como Américo de Gracia, ¿verdad?, haciendo las denuncias que hacía con respecto al arco minero, dando coordenadas y diciendo dónde estaba el Hezbollah, cuál era la mina que controlaba este y controlaba el otro, yo decía, este tipo se está jugando la vida haciendo unas denuncias que lo pone en el ojo de los asesinos de estos grupos en cualquier parte del mundo. ¡Oh, sorpresa! Aparece el tipo en Venezuela. Ah, pero es que él tiene unos sobrinos que tienen un banco. Ah, es que él tiene unos sobrinos que tienen unos negocitos. Ah, y al señor lo dejaron regresar. Y el señor es candidato. Y se acabó el cuento. ¿Y dónde está Américo de Gracia? Tranquilo en Venezuela. Bueno, sigue el examen entonces, que siempre busca el problema. Entonces, el problema es, Alberto, es lo que yo quiero explicarte, es que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto puedo yo seguir confiando en alguien porque yo crea que de verdad la persona lo puede hacerlo o es honesto? O sea que no hay una forma de medirlo, lamentablemente. Bueno, Daniel, es que ocurre que ahí está el secreto de todo esto. ¿En quiénes se puede confiar? ¿O es que tú crees que yo he puesto la careta durante 20 años para decir ahora que tengo una vaina escondida que me la descubran? Oye, pero si la tenés, como yo hay más gente, mucho más gente, Daniel. Estoy seguro. Pero no tienen notoriedad pública. Entonces, ¿qué? Y la clave está y las mismas fuentes de corrupción política son las mismas que omiten el apoyo o que condenan al ostracismo a aquellos que nos hemos propuesto como alternativa. ¿Por qué yo no tengo unas redes sociales importantes? Porque tú como yo sabes que esto o plata, ¿eh? Y que si no la tienes, si no la trabajas, no la vas a tener. Digamos, como una plataforma mediática como esta, que tiene ingresos modestos, tiene el sacrificio de 8 o 10 personas que trabajan contigo permanentemente y sobre todo que por la calidad del mensaje entonces tiene aceptación y es medianamente apoyada por sus lectores, por sus suscriptores. Pero esto es muy difícil, Dani. Es más, el día que tú te pongas a opinar firmemente en una línea política, se te va la mitad, porque la mitad opina que no debe ser sino la otra propuesta. De manera que esta soledad de este aislamiento completo y total de aquellas personas que nos hemos propuesto. Pero bueno, chicos, había gente como podíamos confiar en ella. Mientras tanto, o era que no podíamos confiar en Ledesma. Había como razones para no confiar plenamente, pero caramba, habían razones muy fuertes para creer que podía ser una persona
de ese nuevo alineamiento de fuerzas. Yo te confieso, yo te tengo que confesar y tengo que decirlo aquí, yo creo que yo no tengo compromisos partidistas con nadie, porque yo hace tiempo que me curé de ese cáncer, pero yo te digo sinceramente que yo estoy profundamente triste por el caso de Ledesma. Porque no fuiste a la raíz del problema. Yo la cuestión de Ledesma la discutí acá, no la discutí, la conversé con mi mujer. Y yo, mirita, si el hombre permitió 2 matrimonios de sus 2 hijas con sendos corruptos de 7 suelas, él no es inocente en esto. Pero que no se trata de inocencia, no se trata de inocencia, Alberto, se trata de algo más. Porque aquí en política yo he visto mucho, y en la sociedad venezolana estas cosas, esto de que las viejas clases se unan familias de la vieja clase con la nueva clase. Con la nueva. Eso ha ocurrido en Venezuela desde el día 1 de nuestra existencia republicana y antes. Pero yo hago un solo planteamiento. Alberto, ¿dónde tienes que estar tú codeándote? ¿Dónde tienes que estar tú trabajando, yendo a fiestas, circulando, para conocer a un boliburgués, enamorarte de él y casarte? O sea, estamos hablando de que la única forma de que tú andes con un delincuente es que andes en un entorno donde esos delincuentes entran y te codeas con ellos. Entonces ya ahí está el cuestionamiento. Te propongo un pacto de no. Despersonalicemos esto porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. No, pero es que yo lo quiero despersonalizar, sí, porque a lo que me quiero referir es a lo siguiente. Que la sociedad venezolana, esa sociedad post-chavista, esa sociedad post-democrática, se convirtió en eso. En un sitio donde no importa. Donde nos codeamos todos. Donde ¿cuál es el problema? Total. Pero esa no es la sociedad que quiere, que va a generar el progreso de un país. Yo no lo veo de esa manera. Y me parece que de decepción en decepción, oye, podemos terminar siendo ya no solo un ex país, como dice Agustín Blanco Muñoz, sino una ex sociedad, una ex nación. Pero ya estamos en ese proceso, efectivamente. Ahora, Dani, no hay 1000 soluciones. Alguna parte de nosotros tendrá que cargar a cuesta con los pasivos de esta sociedad. Lo importante es qué activos se le propone, qué nuevos liderazgos conseguimos y qué proponemos para que haya un remedio desde el punto de inicio mismo. El ejemplo que conversamos antes del programa sobre Colombia es un signo de cómo hay que repensar estas cosas. Fíjate tú la conversación inicial de este Petro con Uribe. Eso significa que el uribismo está totalmente liquidado como fuente de una parte sana de la sociedad colombiana. Yo no lo creo. Sin embargo, habrá que ver con lupa lo que venga del uribismo porque está contaminado de esas políticas que llevaron al señor Petro al poder. Aquí, lo que ha conservado a Maduro en el poder en Venezuela y lo que mantiene al chavismo en la hegemonía de la sociedad venezolana no se explica sin la MUD. Lo he dicho durante años y años y la gente me veía con una cara como diciendo, ¿y por qué ese es enemigo gratuito de esta gente de la MUD? Y es que una cosa que uno comprendió hace años. El chavismo solo se explica por Alberto Federico Rabel, por ejemplo, proponiéndole a Chávez, cuando pierde Chávez la reforma a la Constitución, que le derrotamos en aquel plebiscito, bueno, chicos, sale como queriéndose hacer perdonar la oposición por Chávez. No, presidente, pues ya no se ponga muy bravo, pues vamos a hacer una cosa. Le propongo a Chávez un pacto contra la corrupción. El jefe de los medios de comunicación de la oposición proponiéndole al jefe de los corruptos un pacto contra la corrupción. O sea, estas cosas vistas en su momento, nadie se percató, solamente aquellos que teníamos un olfato para el asunto podíamos detectarlo tempranamente. Hay toda clase de propuestas a lo largo de los 20 años, incluyendo las primeras directivas de la Asamblea Nacional. Hey, chicos, yo sé que Sara Romer tuvo tiempo de sobra para arrepentirse, ¿bien? Pero es un hecho que él y, ¿cómo se llama?
Rosales, pactaron las primeras directivas del Congreso con Chávez. Ya va, ¿es acaso un delito? ¿Es acaso una cuestión sin principio? No, a lo mejor es lógico que se haya tratado de reencaminar la vida institucional del país una vez que le han dado 2, 3 triunfos a Chávez seguidos y quedaba entonces por mantener el cuadro institucional de aquel Congreso. Perfecto. Fíjate tú la flexibilidad que habría que tener o pensar en tener de que no era ilícito pensar en una directiva del Congreso. La cosa, Dani, es que todo eso se va replicando y ampliando hasta que, ¿cómo se llama? Se presentan las elecciones a Carabobo y entonces había que pactar quizás otras cosas, y se presentan las del Zulia y hubo que pactar otras cosas, y tenemos entonces que la primera fase de aquella oposición dirigida, entre otros, por el amigo Mendoza, Enrique Mendoza del Estado Miranda, y Salas y Rosales, etcétera, llevan a la situación de abril del 2002. Hasta ahí habría que hacer un primer balance, porque lo que viene después del 2002 es de verdad y a fondo un pacto de sistema y de clases políticas que se conceden unas a otras, digamos, toda clase de concesiones, toda clase ¿cómo se llama?, de licencia, ¿no? Cuando tú ves aquella mesa de negociación el año 2003, que viene de la derrota del movimiento de Altamira, financiado por Escoté y por la gente de Mendoza de la Polar, cuando tú ves que se sientan allí a pactar lo que viene, eso que se pactó, Dani, eso, incluyendo la manera de hacer la búsqueda de las firmas, aquellas que rechazaron las llamadas firmas planas y que se va entonces a la lucha por el revocatorio, etcétera. Ahí yo creo que viene una etapa distinta de la política venezolana, porque hasta esa fecha no podemos describir las conductas de la oposición como absolutamente vendidas. Si habían, digamos, deslices, habían, ¿cómo se llama?, distintas maneras de conductas tibias, ¿no? Pero es un hecho que ahí hay un parte. A Chávez lo trata de tumbar esa clase política y no pudieron. Y al no poder, modificaron al propio tiempo la lucha política en Venezuela. Y Chávez agarró una gran calentera tal que lo lleva a concebir la inviabilidad de la colaboración política con esos sectores. Yo no voy a justificar acá la conducta de Chávez, pero es que hubo maneras de rehacer el Estado por las buenas, comillas, con una clase política que estaba en formación de parte del gobierno y de la oposición y que podían todavía tener lenguajes comunes. Cuando se va a la confrontación de abril y diciembre del 2002, se va a la ruptura y a una especie de parteaguas completo y total de esas dos clases políticas. Y vemos entonces que toda la reconstrucción de la clase política opositora, que Chávez obstaculiza por todos los medios porque no los quiere ver fuerte de nuevo, es entonces la de una clase política en sumisión. Y todo lo que se produce después del 2003 es en clave de sumisión al chavismo y a los desafueros del chavismo. ¿Estás allí? Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu Ahí lugar. estás. Okay. Estoy. Entonces, Dani, esto es historia. Esto siempre hay que volver a la historia porque nos perdemos si no distinguimos. Que yo no es que esté en contra de todo lo que se hizo, pero lo que se hizo en líneas generales fue correcto hasta el 2003. En el 2003 que se pacta que el chavismo sí va a ser entonces un régimen viable. Entonces Chávez, chicos, se frota las manos y digan, ahora son mis condiciones. Ahora, ¿quién impuso la vuelta de Chávez, Daniel? Esa es una de las grandes incógnitas. Bueno, yo te digo una cosa, Alberto, que es yo con esto no intento que nadie compre mi argumento, pero al menos es a lo que yo he llegado para poder entender y poderle dar explicación a las cosas que ocurren en Venezuela. Para mí, ya el problema no es el régimen chavista. Para mí ya el problema es el sistema chavista. Y ese sistema para mí es una mesa de 3 patas.
¿Ya? Y últimamente estoy llegando a la conclusión de que ya no son 3 patas, sino 4 patas. Las 3 patas iniciales son el régimen, donde está todo ese chavismo, incluido el militar. La otra pata es esa oposición falsaria y prostibularia que se ha construido el régimen a su medida, con tesón, con real, con tiempo, con paciencia. Y la han ido moldeando y han ido mutando. Y ahí la tienen. Y ahí la tienen. ¿La tercera? La tercera pata es la boliburguesía. La tercera pata es esa clase empresarial especuladora, esa clase financiera corrupta que, haciendo negocios a la sombra del Estado, permite que ese sistema se sostenga financiando la corrupción del régimen, ayudándolos a robar y financiando a una oposición falsaria y prostibularia porque necesitan que exista. Daniel, ¿y cuál es la diferencia con el viejo régimen político? El donde chavismo, la boliburguesía bancaria ponía la fe de cámaras, etcétera, y la vaina de la pero si son, asociación venezolano-americana, etcétera, era la que ponía el pollo del arroz con pollo. Pero ¿de qué diferencia podemos hablar cuando son los mismos actores? Ajá. Entonces estamos hablando de una estructura capitalista del régimen, una estructura boliburguesa del régimen que implica las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, las instituciones, etcétera, y hay una continuidad estricta entre el régimen de Adey Copey y el régimen chavista. Es que el chavismo no es otra cosa. El chavismo no es otra cosa que la descomposición del sistema existente previamente. Aquí no ha habido un cambio en las condiciones, pero hay una cuarta pata. Que yo últimamente estoy pensando que hay una cuarta pata. Los poderes fácticos internacionales, principalmente los Estados Unidos. Porque cuando uno ve que al señor Gorrín lo recibían tranquilamente en las fiestas de la Embajada de los Estados Unidos, hasta que el señor, bueno, cayó en desgracia, y ahí alguien tendrá que explicar cuáles son los entretelones y los intríngulis. Cuando vemos que los Estados Unidos tolera que unos politiqueros financiados por la boliburguesía sean sus interlocutores, cuando nosotros vemos que los Estados Unidos gasta miles de millones de dólares en una supuesta lucha contra el narcotráfico, pero es capaz de visitar al jefe del cartel, que es Maduro, en su propio palacio de Miraflores. Cuando nosotros vemos que además de eso tienen este jueguito como si estuviesen jugando un intercambio de calcomanía, con si te sanciono, que si te doy una licencia, que si dame de PDVSA, que si dame un bono, etcétera. Cuando uno ve ese juego, uno siente que pareciera que este sistema que hay en Venezuela le conviene a ciertos poderes fácticos internacionales, porque no han perdido nada con la existencia del chavismo en Venezuela. Así es. ¿Ves que estamos llegando a una primera gran conclusión? La llamada dialéctica de Estado, Daniel, que opone cada Estado a otros que le circundan o que pretenden dominarlo, a los cuales se someten, es un tipo de contradicciones que disimulan las fracturas internas que tenemos entre nosotros. Pero cuando vamos entonces a esa fractura, a esa dialéctica de Estado, entendemos que también hay una dialéctica de imperio, de que hay intereses de imperios, y en este caso somos el patio trasero, la tribu de los países dominados por Estados Unidos, que entonces hemos marchado históricamente, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, detrás de las opciones políticas de Estados Unidos. Bien, si comprendemos esas dos cosas, pues eso no es ni para amargarse la vida, ni tampoco para salir con poses de antiimperialista o no sé qué. No, sencillamente una constatación. Somos una nación débil y aquellos son una nación poderosa. La guía moral, económica, política, institucional de esa potencia es la fuente de no pocas de las tropelías que se han cometido en el llamado patio trasero. En la tolerancia, no pocas de las sacadas de cabeza que echamos del hundimiento general, y por eso es muy importante detectar que lo de hoy es hija legítima de esa diplomacia norteamericana. Que Uribe sea el apaciguado que tuviste, es el mismo Uribe que representa a los gobernadores de la oposición apaciguados frente a Chávez. Es la misma, porque hay mucha gente que empieza a inventar ahí. No, que ahora vienen las Fuerzas Armadas colombianas. Y yo una vez te lo dije, te lo repito, no esperen nada de esa clase, ¿cómo se llama? Militar colombiana, que pudo haber sido de una eficiencia enorme para liquidar guerrilleros y para liquidar
subversión de izquierda, pero eso perfectamente puede pactar como las fuerzas del orden de la burguesía colombiana asociada a Petro, ahora, como lo fue con Uribe. Entonces, esta especie de maldición histórica o de bendición, para quien quiera verla de su lado, es el signo de los tiempos. Estamos ahora bajo la égida norteamericana, pero tú sabes por qué es bueno entenderlo, porque podrás entender por qué Biden llama a Maduro, chico. ¿Bien? Mira, ok, produzcan 1 millón, 2 millones de barriles, porque los necesitamos. En interés de Estados Unidos, ahora pueden producir petróleo, pueden desaflojar las tuercas, y Guaidó, te puede ir para el carajo, muchachos, ya fuiste útil para lo que fuiste útil, y esos pobres desesperados no hayan que pero es peor, ¿quién mantiene la vagancia? Pero puede ser inclusive más trágico, Alberto, porque cuando tú ves que por un lado se reúnen con Guaidó, por el otro lado se reúnen con Maduro, en la mañana con Maduro, en la tarde con Guaidó, todo el mundo en su juego, reciben a esta niña en Miraflores, reciben al embajador en Miraflores, reciben a esta niña en la Casa Blanca. Es como si todo estuviese normal, como si lo normal fuese que este sistema se mantenga. Y lamentablemente a los boliburgueses que han agarrado y a sus secuaces que han agarrado en los Estados Unidos, los han tenido 4 o 5 años, les han quitado la mitad de lo robado, los han puesto a cantar cosas que nosotros ya sabemos que ocurrían. Y lamentablemente entonces el sistema sigue allí. Y uno lo que tiene entonces es que preguntarse si de verdad los Estados Unidos están comprendiendo lo que significa el mantenimiento de ese sistema chavista en Venezuela con esas aristas. Daniel, está en sus intereses. Corresponde a sus intereses. ¿Cómo se llamaba una vez? Yo, para los nombres la gente se me olvida. Aquel embajador, el primer embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Maestro, John Maestro. Me invitó 8 o 10 veces a la embajada y dejaron de invitarme después de Maestro. Una vez más me invitó aquel tal Shapiro. ¿Entiendes? Otro agente más de las políticas del Departamento de Estado. ¿Cuál es la diferencia entre Maestro, el propio, ¿cómo se llama? Te acabo de nombrar. Shapiro, los embajadores fueron Maestro ¿Cuál fue... es la diferencia con aquella que terminó embajador en Brasil o con Shannon y el Story? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que no han variado para nada la política. Es más, hay un planteamiento que hace siempre el profesor Agustín Blanco Muñoz cuando analiza el asunto y dice: no ha habido una sola política de esa supuesta revolución bolivariana en contra de los intereses de los Estados Unidos en Venezuela. Ahora, los aliados de esa embajada sí han cambiado. A mí me llamaban 5 o 6 veces a esa embajada y después me dejaron de invitar durante los últimos 20 años, ¿verdad? Yo no andaba aquí quejándome por qué no me toman en cuenta, pero es que eso va incluso hasta en las propias filas de los partidos norteamericanos. ¿Tú te acuerdas de aquel muchacho, cómo se llama, aquel senador cubano acá de Miami, que lo tienen por gran personaje? Marco Rubio. Yo no sé, yo sigo sin conocer a Marco Rubio, ¿bien? Y todo el mundo y hay que hablar con Marco Rubio. Resulta que yo tempranito averigüé, Marco Rubio es lo que llaman un rino, ¿sí? Republicano solo de nombre. ¿Y qué son los rinos? Bueno, los compinches de los demócratas. ¿Y quiénes son los demócratas en Miami y en Florida? Es la clase política adeco-copellana de los cubanos en el exilio, chicos, pero son alcahuetes todos de las políticas exteriores de Estados Unidos hacia Venezuela en particular. La ramificación mayamera de la clase política norteamericana que te va directo. ¿Tú no supiste la última que hubo acá de los chavistas con cierto renombre que agarraron cancha en el Departamento de Estado? ¿Saben quiénes fueron? ¿Quiénes? El Falzón, que andaba por ahí, y el loco de Carabobo, ¿cómo se llama? La Cava. La Cava, personaje, chico, donde podrás medir el nivel de cinismo de esta clase política yanqui, que agarra lo que sea, chico, lo que sea. Fueron los demócratas y republicanos que atendían a los Alarromer, a los Capriles, a los María Corina. María Corina se sentó, chico, en la Casa Blanca. Esa misma política exterior necesitó a la Cava ahora. Y no te extrañe que la Cava juegue al gran personaje.
porque es que en función de esos intereses, absolutamente, yo te voy a decir que bastardo o no bastardo, los intereses norteamericanos, señala que los intereses de Venezuela se subordinan a ellos y punto. Financian, desfinancian, apoyan mediáticamente, hunden mediáticamente, acarician o ¿cómo se llama eso? Miman o detestan a los que estén o no estén en la órbita de sus intereses. Entonces, esta es una trama del poder que hay que analizarla a fondo para no equivocarse en este juego de, digamos, de escenarios en los cuales estamos acostumbrados todos estos largos años. Pero entonces te pregunto, para intentar ir llegando a una conclusión, Alberto, yo te pregunto lo siguiente. Si ese sistema de 3 o de 4 patas, si contamos la pata de los intereses y los poderes fácticos de los Estados Unidos, ¿cómo hacer para reventar ese sistema? Porque pareciera que es poderoso e invencible. La única manera que yo veo es, o no la única, o una manera que yo podría ver, es que existiese otra clase política desvinculada de todos esos vicios que pueda además unirse a una clase política también emergente que en algún momento emergerá en los Estados Unidos, dispuesta a reventar con todos esos vicios, porque de lo contrario yo no veo salida. Por ahí van los tiros, Dani. Escucha. Querámoslo o no, nuestro destino está atado a este país. Como siempre me ocurre, aquí debería empezar el programa, ¿bien? Porque de verdad, si no entendemos que lo de Venezuela es una emanación, una consecuencia, un escenario asociado al escenario internacional y al escenario norteamericano, no habríamos entendido nada. Acá, sin el fortalecimiento de la derecha republicana, sin el fortalecimiento de la opción Trump o DeSantis, que de verdad purificada de ciertas alimañas que también les rodean eventualmente, tú no puedes pensar ¿cómo se llama? El nuevo orden de Venezuela sin ese auxilio de... Mira, eso es algo tan complicado que te faltan varias patas además. ¿Dónde me deja la pata de la iglesia? ¿Dónde me deja el tal, ¿cómo se llama este hombre, chico? El secretario de Estado norteamericano, el secretario de Estado de la iglesia, Monseñor Parolini. Dani, hay muchas cosas que uno hace que no anda diciendo todos los días. Yo me tragué, chico, todo lo que había que tragarse y fui a ver al tal Parolini. Fui a su oficina en el Vaticano y me oyó con una atención de quien está, que papá, ya me informa de todo y viene acá a traerme esto, chico, en estado crudo, que yo lo ordeno a él. ¿Y usted qué opina? No opina. Él oye nada más, el tal Parolín. Parolín, chico, negoció, digamos, la ilegalización de la iglesia auténtica de China, legalizó la que el Partido Comunista quiere y dejó en el aire, chico, una cantidad de cristianos y de católicos, chico, a merced de los intereses siniestros del Partido Comunista Chino. Ese Parolín. Parolín, chico, fue a, ¿cómo se llama? Yo no sé si fue o mandó a ir a la negociación con Santos, chico, con la FARC. El autor de esos acuerdos con la FARC es Parolín, chico. ¿Sabías que en Venezuela la iglesia, chico, fue cambiando, no a una posición vergonzosa, pero la iglesia, chico, bajó el tono drásticamente y el gobierno respecto a la iglesia bajó el tono drásticamente también? Eso es Parolín. No se concibe hoy la política hacia Venezuela sin la intervención a fondo. ¿Y quién es Parolín hacia Estados Unidos? Es Biden, chico. Es el Papa. Es el Partido Demócrata. Son hasta los abortistas están detrás. Son los jesuitas. El poder jesuita que se ignora. El poder jesuita que se ignora. Que el poder jesuita entró en Venezuela desde el año 1916, cuando se les permite regresar,
y se infiltra en el sistema educativo, y de ese sistema educativo empiezan a salir figuras como Rafael Caldera primero, y todos estos muchachitos de Primero Justicia son productos del poder jesuita, de los colegios jesuitas, y entonces tienen como gran guía a este señor que es el ex rector de la Universidad Católica y miembro de no sé cuántas academias en Venezuela, el padre Ugalde, y no contentos con eso tienen a un chavista desde la primera hora, enemigo de la democracia como lo era el padre Sosa, de general de los jesuitas, y de paso el papa jesuita. No es que lo tiene, él es el jefe de todos ellos. Es el jefe. Es el Papa Negro. Con el Papa Negro yo fui a hablar también, me escuchó 2 horas. ¿Y qué opina el Papa Negro sobre lo de Venezuela y lo de esta desgracia? Una reflexión. Él piensa. Pero no dijo un carajo. Él piensa. Pero es que a Arturo Sosa Bascal lo que hay es que leerle los editoriales que sacaba en la revista CID contra la democracia, justificando los saqueos del 27 de febrero, justificando las insurrecciones de Chávez. Lo que pasa es que aquí la gente tiene mala memoria. Y ese señor, además de eso, yo no sé cómo se le permite aquí entonces. Ese señor se le permitió estar dentro de la UCB en la Escuela de Ciencias Políticas. ¿Qué hace un cura metido en la Escuela de Ciencias Políticas? Cooptando a dirigentes políticos para el futuro. Y aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos el resultado de la formación jesuita de izquierda, cuando los jesuitas cayeron en esa deriva izquierdista, en esa maldita teología de la liberación. ¿Cuál fue el resultado en Venezuela? El chavismo. El chavismo y su oposición falsaria, porque son tan jesuitas los delincuentes que se ligaron al chavismo insurgente como los delincuentes de Primero Justicia y de otros partidos de oposición. O sea, yo lo lamento mucho, pero creo que el último milagro que le faltó al Papa Juan Pablo II fue en el año 81 haberse cargado a esa congregación como lo intentó hacer cuando se le alzó el padre de Rupe y no lo hizo porque los tipos se supieron mover. Pero de lo que estamos hablando aquí es de que por supuesto, bueno, podemos ir a las quintas patas y allá aparecen los jesuitas. No me hagas lamentar que estimulé esta nueva. No, me metiste, diría un católico, me has metido el diablo en el cuerpo ahora contra el poder clerical. Con la iglesia hemos topado, Alberto Franceschi, esto es increíble, pero es buena la reflexión. No, que son cosas, perdóname Dani, pero es que son vainas que yo tengo claras, que he tenido anudadas aquí por años y años, ¿entiendes? Al lado de eminentes y extraordinarios amigos católicos que yo tengo, ¿entiendes? Pero que no se les escapa que ese poder de Parolín es nefasto y que el poder de Sosa es nefasto para Venezuela y para su oposición, porque los vínculos, los vasos comunicantes con el Departamento de Estado son notorios, y la Fundación Soros y toda esa vaina son todos nexos notorios, y el bichito de acá de Miami, el que nombraste ahorita, Marco Rubio. Marco Rubio. Ajá, Marco Rubio. Marco Rubio, ¿quién es, chico? De amigo de quién es. Vamos a cerrar el programa con lo que lo iniciaste. ¿Cuál es uno de sus grandes protegidos en Miami? El tal Rivera, chico, agenciando decenas de millones de dólares para Leopoldo López, chico, y para Gorrín, a lo cual les tocó una gran mordida. ¿Tú sabes quién? La Universidad de los Jesuitas en Washington, la Universidad de Georgetown. ¿Tú sabes quién tiene una cátedra en esa universidad de formación de talentos políticos y que es prácticamente un mentor? ¿No será el Leopoldito? No, un mentor. Allí hizo cursos inclusive, sin hablar inglés, el señor Juan Guaidó. El jefe de esa cátedra, de ese instituto asociado a la Universidad de Georgetown de los jesuitas en Washington, es el señor Luis Raúl Matos Azócar. Para que tú veas. Entonces, cuando constatamos que no hay cuarta ni quinta, sino una degeneración de lo que venía a construir esta desgracia con los mismos actores, entonces te encuentras, bueno, que está Luis Miquelena en la historia, que está Henry Ramos Alú todavía por allí, que está Eduardo Fernández todavía por allí,
que están los grandes financistas, que está el Nogueroles todavía por ahí, que está el Gómez López, que están todos esos banqueros que quebraron en el 94 todavía por allí muy tranquilos, que están esos grandes operadores y especuladores bancarios y financieros todavía por allí muy tranquilos. Entonces, ¿para dónde vamos aquí? Esta discusión de que la nueva política y todo esto. Esto fue una gran estafa. Daniel, ¿es lícito o no organizarse políticamente en la estricta legalidad en Venezuela y participar en las elecciones? ¿Sí o no? En este sistema, no solamente es ilícito, no solamente es ilícito, es inmoral hacerlo. Bueno, muy bien. Bienvenido entonces a la eterna clandestinidad y al eterno, ¿cómo se llama? Desafuero, ¿cómo se llama eso? Ostracismo contra nosotros. Bueno. Porque, Dani, es eso lo que hay en Venezuela. Los que están en la pomada siguen en la pomada. Se vuelven a reanudar, vuelven a regenerarse. Y los que fuimos excluidos, ni que lleguemos, chicos, pidiendo cacao, nos dan alternativa de, digamos, como los toreros, ni siquiera como los toreros malos que le dan una tarde para que los cornen todos. Ahora yo sí te digo una cosa, ¿no? Sí, y sin ánimo de estar aquí, yo no soy traficante de esperanza ni mucho menos. Pero peor estaba Venezuela en el año 28. Peor estaba Venezuela en el año 45. Cuando había unas clases políticas que se veían invencibles, unos tipos, y una forma de ver el ejercicio del poder y una forma de ver el tema de la sociedad. Y de repente, a partir del año 45, los que estuvieron ya no estuvieron más. Y empezaron a estar otros. Que quizás, si nos ponemos aquí a valorar, ni mejores ni peores, sino que simplemente ya no estaban. Llegará un momento en que un corte histórico. Ese corte histórico, hasta por razones generacionales y por las propias leyes naturales, en algún momento lo ocurrirá. Yo no sé si lo veremos nosotros. O por lo menos lo necesitamos. Hay que constatar que lo necesitamos. Es así. Ese corte. Es así. Alberto, muchas gracias por esta conversación que hoy ha sido particularmente importante. Y bueno, esperamos seguir conversando en el futuro de todas estas cosas, porque cuando nosotros creemos, cuando nosotros creemos que no hay tema del cual hablar, Venezuela nos sorprende. Dani, pero hay una cosa que yo tengo que corregir. Por favor. No hay hueso sano en ellos. Pero en Venezuela hay mucho hueso sano, Dani. Hay mucha gente honorable y honrada. Incluyendo en esos cenáculos, no de los partidos, pero en la empresa privada hay gente honorable, chicos. En los bancos incluso hay gente honorable. En las universidades, por no hablar de la más connotada de ella, la Universidad Católica, hay gente honorable, chicos, en los prelados. Digo, para que no se crea que uno es una especie de incendiario profesional. Esa imagen yo no la quiero tener porque no la siento que yo sea así, Dani, ni tú tampoco. Sin duda. Yo estoy convencido de que hay gente honorable dentro de la propia iglesia, dentro de las propias universidades, etcétera. Sin embargo, los enemigos son muy grandes y poderosos, pero ya eso sería otro tema. Muchas gracias, Alberto, por esta conversación. A ustedes, amigos, bueno, muchísimas gracias por habernos soportado durante todo este tiempo en el que estuvimos conversando. Estuvo largo el programa de hoy, en su primera y en su segunda parte, pero creo que era necesario hacerlo. Gracias a todos los que se siguen suscribiendo a nuestro canal. Recuerden que estamos acá de lunes a viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 12 del mediodía en Fuera de Orden, en un nuevo estreno. Gracias por habernos acompañado, gracias por el apoyo que recibimos a través de nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf, es tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Gracias a todos por habernos acompañado, hasta mañana. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz, resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia.